Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aditivo Eurol Engine Oil Treat. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Eurol es un fabricante de lubricantes de origen holandés relativamente poco conocido, pero que poco a poco se va abriendo mercado. Este producto que vamos a analizar es un aditivo específico para aceites de motor. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica que tiene un aspecto visual color ámbar, densidad 20 grados, 0,872, viscosidad cinemática 40 grados, 129,6, viscosidad cinemática 100 grados, 16,9. Es un aditivo bastante viscoso, sería aproximadamente como un 10W50 o un 15W50. Índice de viscosidad 142, punto de inflamación 168 grados, medido con el método ASTM de 93 con el crisol cerrado, con lo que podemos esperar que con el método con el que estamos más familiarizados, con el ASTM de 92, esté en torno a unos 15 o 20 grados más aproximadamente. Y en cuanto al punto de vertido, punto de congelación, indica tan solo 0 grados. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos nos podemos ayudar de ella para descifrar algunos tipos de compuestos que el fabricante ha podido utilizar con ayuda de los códigos CAS. En este caso indica un CAS 64742-54-7 con una concentración superior al 50%, se trata de aceite base HC perteneciente a los aceites grupo 3. También aparece un CAS 132-983-41-6 con una concentración comprendida entre el 10 y el 25%, y todo parece apuntar que se trata de naftalenos alquilados. Aparece otro compuesto del cual no indica el CAS, sí que aparece un código REACH con una concentración comprendida entre un 1 y un 3%, que no sea ciencia cierta si se trata de aceite base HC o mineral. Aparece otro compuesto con una concentración comprendida entre un 1 y un 3%, asociado a un CAS 115-99-19-46-6, y se trata de tungsteno, también conocido como wolframio. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Por desgracia no es tan extenso como nos hubiese gustado, pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Viscosidad cinemática 40 grados, 130,68, viscosidad cinemática 100 grados, 16,72. Es un aditivo, como he comentado antes, bastante viscoso. Tiene una viscosidad 40 grados y a 100 grados como pudiese ser teóricamente en torno a un 10W50 o un 15W50. Índice de viscosidad 138 grados. En cuanto al TBN y el TAN no se han medido, la concentración de cenizas tampoco, el punto de congelación tampoco se ha medido, el fabricante indica que son tan solo 0 grados, punto de inflamación no se ha medido, las capacidades de bombeo tampoco, el porcentaje de evaporación NOAC por desgracia tampoco, y en cuanto al azufre sí que lleva poco o nada, 0,0263, 10 veces menos que lo que podemos encontrar aproximadamente en un aceite mid-SAPS como puede ser una CAC3. En cuanto al paquete de aditivos, es bastante peculiar, ya que no lleva ningún tipo de aditivos de los cuales estamos acostumbrados a ver, como pueden ser aditivos antidesgaste, modificadores de fricción, dispersantes, detergentes, neutralizantes. No lleva molibdeno, no lleva fósforo, no lleva zinc, no lleva bario, no lleva boro, no lleva magnesio, no lleva calcio, la verdad cuanto menos peculiar. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, sí que lleva, y mucho, 3162 partes por millón. Titanio, que junto con el wolframio también hace función antidesgaste y antioxidante, no lleva. Y en cuanto al antimonio, que también es un aditivo utilizado principalmente como aditivo de extrema presión, que hace también función antidesgaste y antioxidante, lleva 30. En cuanto al parámetro de oxidación, no se ha medido, así que no podemos intuir ni directa ni indirectamente si el fabricante ha utilizado este para la formulación de este aditivo. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos descifrar algunos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante, principalmente para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. La cresta que se forma en torno a 1750, que se suele elevar cuando el fabricante ha utilizado éster, está muy baja. Este aceite como tal no lleva éster, es posible que algún aditivo pueda ir diluido, pero en una concentración mínima. En cuanto a la cresta que se forma en torno a 722,
22 está también muy baja, está en torno a 14, señal que la base predominante para la formulación de este aceite sea base HC y posiblemente algo de mineral. Y hay unas pequeñas microcrestas que se forman en torno a 750 y 900, eso es señal de que el fabricante ha utilizado naftalenos alquilados. Como tal, este tipo de compuesto no os puedo decir la concentración exacta, ya que es un compuesto de uso muy poco común. Lo hemos visto en algunos modelos gama alta de Ravenol, en algunos modelos 300V de Motul, me suena también haberlo visto en algún modelo de Móvil 1, pero poco más. Los naftalenos alquilados como tan tienen propiedades similares a lo que puede ser el éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, dale a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Bien, y ahora pasamos a analizar cómo quedaría aproximadamente un aceite como puede ser el Castrol Edge Titanio, el 5W30LL, posiblemente uno de los 5W30 más vendidos en el mercado, mezclado con unos 250 ml, que es lo que contiene el bote del aditivo Eurol, en un cárter de 5 litros. En cuanto a la viscosidad, 40 grados y a 100 grados aumentan ligeramente, ya que el aditivo Eurol es bastante viscoso. Lo único que sí habría que tener bastante cuidado, porque la viscosidad a 100 grados nos acercamos mucho a ese 12,5 y ya estaríamos convirtiendo el aceite en un 5W40. El índice de viscosidad, al haber variado ligeramente tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados, pues también varía. En cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, lo que es la reserva alcalina, quiero pensar que como en principio en el aditivo no se aprecia a simple vista según el análisis de laboratorio ningún aditivo con capacidad de detergencia y neutralización, pues quiero pensar que ese 6,3 inicial que de por sí trae el aceite se puede reducir ligeramente. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, quiero pensar que se puede reducir ligeramente, ya que como tal este aditivo no contiene fósforo, zinc, boro, magnesio, calcio, etc. y al añadirlo al aceite va a reducir en mayor o menor medida la propia concentración que de por sí ya lleva el aceite, pues de ahí que quiero pensar que la acidez se va a reducir pero ligeramente. En cuanto a la concentración de cenizas, quiero pensar que también se pueden reducir ligeramente, así como también he comentado que se puede reducir el TAN debido exactamente a los mismos motivos. Como este tratamiento como tal va a reducir ligeramente la concentración de los propios aditivos que lleva el aceite, principalmente el calcio, que es el mayor precursor de las cenizas, pues de ahí que quiero pensar que se van a reducir ligeramente. En cuanto al punto de congelación es donde más dudas tengo, ya que por desgracia el laboratorio no lo ha medido y por otro lado, según la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante, nos indica que se congela a 0 grados, que me parece una temperatura absurda. Quiero pensar, rompiendo una lanza a su favor, de que pueda ser un error tipográfico a la hora de transcribir la hoja de seguridad, pero con todo y con ello, si nos guiamos por esos 0 grados declarados, desde luego va a empeorar el punto de congelación del aceite. En cuanto al punto de inflamación, si bien el laboratorio no lo ha medido, el fabricante declara que con el método ASTM de 93 está en 168 grados, con el método ASTM de 92, siendo un poco optimista, se estaría en torno a 188 grados, pues en este caso sí que también empeoraría el punto de inflamación inicial del aceite. En cuanto a la capacidad de bombeo a temperaturas bajo cero, que son las temperaturas que se utilizan para poder catalogar un aceite con un SAE determinado, ya sea un SAE 5, un SAE 0, un SAE 10, no se ha medido, el porcentaje de evaporación NOAC tampoco tenemos referencia, y en cuanto a la concentración de azufre, en este caso como el propio aditivo tiene muy poco azufre, va a reducir ligeramente la concentración total de lo que es el aceite. En cuanto al paquete de aditivos, como el principio activo del tratamiento Eurol se basa principalmente en wolframio y en una concentración homeopática de antimonio, pues se van a ver reducidos ligeramente. El fósforo y el zinc se van a reducir un poquito, también el boro, el magnesio, el calcio. Wolframio sí que vamos a ganar, se reparte la concentración que tiene el aditivo en los 5 litros de aceite, quedando una concentración aproximada de 158. El titanio se va a ver reducido ligeramente y el antimonio, como lleva una concentración muy homeopática de en torno a 30, pues prácticamente se va a quedar en algo inferior a 2, que eso va a hacer poco o nada. Y en general, añadiendo este aditivo a un aceite como es este Castrol, que es una CaC3, en principio la mayoría de propiedades que pueden modificar o alterar ciertas características para el cumplimiento de algunas normas, pues en principio no las altera. Salvando el tema de la viscosidad a 100 grados, que nos acercamos bastante a un SAE 40, pues lo que es el CaC3, las normas de Mercedes, del grupo BAG y de Porsche se mantienen. Ahora pasamos a ver cómo quedaría aproximadamente un Motul XCES 5W40, uno de los aceites más vendidos en el mercado, combinado con el aditivo Eurol.
En cuanto a la viscosidad cinemática, a 40 grados, así como también la viscosidad cinemática a 100 grados, se elevan ligeramente, pero sigue entrando dentro de un SAE 5W40. El índice de viscosidad se reduce un chispín. La alcalinidad, quiero pensar que se reduce la reserva alcalina. Como este aditivo como tal, en principio no se aprecia en aditivos detergentes y neutralizantes, pues es posible que se reduzca ligeramente. En cuanto a la acidez inicial que tiene el aceite, como al añadir este aditivo vamos a reducir ligeramente la propia concentración de aditivos que lleva el aceite, es posible que también se reduzca un poco. La concentración de cenizas, exactamente lo mismo que pasa con la acidez, es posible que se reduzca. El punto de congelación es donde tengo más dudas, ya que como hemos visto y como he comentado anteriormente, el fabricante declara que es un punto de congelación de tan solo 0 grados, aunque quiero pensar que puede ser un error tipográfico, pero en principio va a empeorar. Y en cuanto al punto de inflamación, como hemos visto que el fabricante declara en torno a 168, que extrapolados a la STM de 92 sería en torno a 180 aproximadamente, pues también se va a reducir el punto de inflamación inicial del aceite. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC no tenemos referencia, y en cuanto a la concentración de azufre, como este aditivo como tal lleva poquísimo azufre, en torno a 10 veces menos de lo que podemos encontrar en una CaC3, pues también se reduce ligeramente. En cuanto al paquete de aditivos, al ser el Eurol un principio activo basado en el wolframio y una ligera concentración homeopática de antimonio, pues los aditivos que de por sí trae de origen el aceite se van a reducir ligeramente. Molibdeno no lleva de por sí el aceite ni tampoco el aditivo, se queda en 0. Fósforo y zinc juntos forman el compuesto conocido como ZDDP, se quedarían 905-992 valores promedios comparados con otros ACA3B4. En cuanto al boro, se reduce ligeramente, el magnesio también, y el calcio también se reduce ligeramente, pero siempre dentro de valores muy seguros. El wolframio sí que aumenta, se queda en torno a 158 partes por millón, el titanio no lleva y se queda exactamente igual, el acero y el antimonio se queda con una concentración homeopática algo inferior a 2, que eso, como he comentado antes, va a hacer poco o nada. Y en principio, añadiendo este aditivo a este aceite en concreto o un aceite similar, un 5W40 ACA3B4, en principio no lo altera en exceso y sigue manteniendo todas las características como son las normas de homologación, ACEA, API, etc. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar el uso de naftalenos alquilados, así como también wolframio, también conocido como tungsteno, y también una ligera concentración de antimonio, pero como hemos podido ver es una concentración menos que homeopática. Me ha gustado que a nivel químico es el aditivo que menos interfiere en cuanto a la concentración de azufre y cenizas que ya de por sí tiene el aceite, y de esta manera respeta las normas de homologación como puede ser API, ACEA o normas de fabricante. En otros aditivos que hemos visto anteriormente aquí en el canal sí que habíamos notado que al añadirlo al aceite sí que en muchas ocasiones mandábamos a la porra dichas normas, tanto API, ACEA como homologación de fabricante. Incluso en algunos casos hemos visto cómo el aditivo ha llegado a transformar aceite ACA-C3 en aceite ACA3B4. Una de las cosas que no me ha gustado es que es un aditivo bastante viscoso y como hemos podido ver casi que un 5W30 lo convierte en un 5W40. Habría que ver también el tamaño del cárter, ya que como vosotros sabéis la tendencia es que los fabricantes cada vez ponen cárteres más pequeños y no es raro ver motores que prácticamente solo llevan entre 3,5 litros y 4,5 litros de aceite. Este aditivo mezclado con un aceite que sea un SAE 20 en un motor de estos que comento de 3,5 litros, 4 litros de aceite en el cárter, de seguro lo transforma en un SAE 30. Otra cosa que no me ha gustado, como suele ser habitual, es que este tipo de aditivos, tanto el punto de congelación como el punto de inflamación no son excesivamente buenos, y en este caso concreto, si nos fiamos de lo que declara el fabricante, que yo quiero pensar que posiblemente sea un error tipográfico, pero vamos a ponernos en el peor de los casos y pensar que de verdad este aceite se congela, se queda prácticamente hecho una piedra a 0 grados, y eso es algo peliagudo, porque no es difícil prácticamente aquí en España, en cualquier punto de España, que al menos un día o dos al año nos acerquemos mucho a esa temperatura o incluso estemos muy por debajo. Siendo más realista, quiero pensar que como tal este aditivo puede tener un punto de congelación comprendido en torno a unos 30 grados bajo cero. No es que yo quiera hacer una gracia ni hacerle un favor aquí al fabricante, porque a mí ni me va ni me viene, pero sí que si miráis cualquier aceite base mineral de lo peor que podéis encontrar en el mercado
o incluso aceites monogrado, raro es que no lleguen a esos 20, 25, 30 grados de congelación. De ser así, que de verdad se queda congelado a 0 grados, yo desde luego es un aditivo que no utilizaría. En principio, este aditivo como tal, añadido a un motor, hemos de notar en primera instancia que el motor es algo más silencioso por el tema de los naftalenos alquilados, que hacen un poco de función de modificador de fricción. También hace un poco de detergencia dentro del motor, y en cuanto al wolframio, no es una cosa que se vaya a notar como tal, pero sí que es un aditivo que protege sobre todo en condiciones bastante severas de carga y temperatura. En cuanto al precio, este aditivo como tal es raro verlo aquí a nivel nacional, alguna vez lo he visto pero de manera muy residual en alguna página web tipo eBay, tipo Amazon, y su precio me suena haberlo visto en torno a los 20-22 euros aproximadamente. No es un aditivo especialmente caro, aquí en este mismo canal hemos visto algunos bastante más caros, pero sí que como siempre mi recomendación es de que si tienes esos 20-22 euros para poder gastar en un aditivo, mejor inviértelos en un mejor aceite. Ojo, que no estoy poniendo en duda la efectividad de este aditivo como tal, pero de seguro de siempre te va a ser mucho más efectivo usar un mejor aceite, que son 5 litros, que no usar un aditivo de este tipo, que son 250 mililitros. Y ya de por sí, sin tener que añadirle nada extra, ya te va a venir con un alto punto de inflamación, bajo punto de congelación, bajo porcentaje de evaporación NOAC y un paquete de aditivos bastante rico. De hecho, para los que lleváis más tiempo aquí en el canal, si os habéis dado cuenta, la concentración que se queda de wolframio, así como también la posible concentración de naftalenos alquilados, se va a quedar igual que prácticamente los Ravenol gama alta, que ya de serie, sin tener que comprar aditivos extras, ya vienen con naftalenos alquilados y con wolframio. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos en torno a 360 usuarios, hay usuarios de aquí de España, de Portugal, de Francia, usuarios de países de Centroamérica, de Sudamérica, y ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, ya sea mantenimiento, filtros, trucos de mecánica, pastillas de freno, líquido de freno, anticongelante, etc. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.